Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar del Brasil 1, Marruecos 1. Un partido que en el resultado marca un poco lo que fue, en este caso no es engañoso, como sí lo fue por ejemplo el Qatar-Suiza, porque se vio una Marruecos de más a mucho menos y una Brasil de mucho menos a un poquito más, realmente. Se vio que Marruecos es mejor colectivamente, como equipo, como conjunto, es más trabajado, pero es verdad que Brasil en ese desequilibrio en los últimos metros tiene un poquito más. Últimos metros, no en toda la cancha, porque en algunos puestos Marruecos tiene mejores jugadores que Brasil. O por ejemplo, si comparar arquero Bono con Alisson, está más parejo. Yo prefiero a Bono, que hasta en los penales es superior, pero en los puntos más importantes del arquero después es un duelo peleado. Yo me quedo con Bono. Si vamos a los laterales, es que no hay comparación. Hakimi, Mazraoui, con Dadula, Santos e Ibáñez, o Danilo que entró después, hay una diferencia clara. Y uno piensa, ¿cómo puede ser que un equipo como Brasil, los laterales del equipo rival son mucho mejores? En el mediocampo, el número 10 Brasil hoy, no de dorsal, sino de posición, Lucas Paquetá. Y el de Marruecos es Brahim Díaz. Hay una diferencia también enorme entre uno y el otro. Igor Thiago o Mateus Cunha contra Saibari, que Saibari tampoco acá es el fenómeno Ronaldo, pero cumple mejor su función. Entonces, evidentemente, si sumamos los problemas colectivos que tiene Brasil, ha hecho que se le complique mucho esa primera mitad. Porque Marruecos, si bien, como siempre digo, distinto es el dibujo a lo que se ve en la cancha, Mazraoui se cerraba mucho para hacer una línea de 3 con Diop y con Riyad. ¿Por qué? Porque Hakimi atacaba y atacó todo el primer tiempo, hizo un partidazo, el futbolista del PSG, el capitán de esta selección, y realmente lo que vimos de Marruecos es un equipo que, robando y saliendo con mucha verticalidad, le generó muchísimos problemas a Brasil. Porque la distancia entre los defensores y los volantes era muy grande en la cancha. Entre los volantes y los delanteros también había mucha distancia, te quedaba un equipo partido a la mitad. Por eso Casemiro y Bruno Guimaraes sufrieron mucho en los primeros 45 minutos, porque no tenían las ayudas, porque al mismo tiempo, cuando tenía que salir con pelota Brasil, estaban muy adelantados justamente los delanteros, por lo tanto, no encontraba circuitos de pase y de juego. Y Paquetá, que era el 10 de Brasil hoy, repito, no de dorsal, sino de posición, evidentemente jugaba muy alejado del mediocampo para asociarse, pero es que él en lo individual, ahora estoy con las notas, pueden ver en comunidad que empecé a poner notas de los partidos, el partido de Paquetá, yo creo que es la nota más baja hasta ahora de los 5 o 6 partidos que llevamos de Mundial. Si bien es cierto que obviamente es difícil jugar a un equipo que juega mal, muchos pases simples se complicaba, pase filtrado que no llegaban, algunas conducciones de más. Después tuvo una que le pega al arco, no sé si es con la zurda, con el pie o con la canillera, que casi entra y era un golazo, y era para ser candidato a mejor gol del Mundial. Pero eso no tapa lo que fue su muy flojo partido, y por eso Ancelotti acertadamente lo tiene que sacar después. En esa primera mitad vemos un Brasil que intentaba salir, porque claro, Gabriel Magalhães, Marquinhos tienen buena salida y técnica con pelota. Pero la mitad de la cancha para adelante, la falta de circuito de juego que había, y claro, como Brasil quedaba tan partido y había mucha distancia entre líneas, tuvo que generar muchos fulls tácticos, muchas faltas tuvo que hacer. Por eso Casemiro se ha amonestado y algunas más que el árbitro por ahí no sacó, pero que quizás era alguna amarilla, pero Brasil, impropio de su historia, tuvo que cortar mucho con falta porque le estaban ganando mucho las espaldas a los volantes. ¿Por qué? Porque Hakimi cuando iba a la mitad de la cancha llegaba siempre de apoyo por atrás, por desmarques, y ahí generaba mucho peligro. Grandísimo primer tiempo de él. Porque estaba Brahim Díaz que se cerraba desde la derecha hacia el medio, combinando y pasando, y no lo podían agarrar. Porque Mazraoui también generaba muchísimo peligro, las pocas veces que llegaba al mediocampo, porque Unai también jugó un grandísimo primer tiempo, los desmarques de Saibari, a la espalda de la defensa que estaba muy en estático, y evidentemente ahí Marruecos le hizo un lío bárbaro. De hecho, así viene el gol de Marruecos. Un pase entre líneas muy bueno de Brahim Díaz, a la espalda de los volantes, a la espalda también de los defensores, que se la gana Saibari con el desmarque, la pica por encima de Alisson, que hace lo que tiene que hacer, no tiene responsabilidad el arquero. Sale bien, pero claro, la pelota le pasa por encima, también hay una genialidad de Saibari en picársela y ponen 1-0. Luego de ese gol, Marruecos siguió manejando la pelota, imponía ritmo, no aparecía la delantera de Brasil, porque Igor Thiago estuvo muy flojo en el encuentro, en la que tiene para cabecear, el tipo como que esquiva la pelota, no va a saltar, un delantero que no va a saltar, 1,90 m mide este tipo, no estamos hablando de ni siquiera un Romario que era bajito, que así todo Romario
con lo bajito que era, esa pelota te la cabecea. Después puede entrar o no, pero falta instinto ahí. Que ahí son detalles individuales, va más allá del planteo táctico, evidentemente. Pero a pesar del planteo táctico que no fue bueno a Ancelotti, porque con ese mediocampo te queda partido el equipo a la mitad, como le pasó a Brasil a lo largo de toda la eliminatoria con diferentes técnicos. Y es extraño de un Ancelotti que sabe tener equipos más pragmáticos, compactos. Es extraño de él. Porque con ese equipo partido a la mitad, Marruecos le manejaba la pelota y atacaba todo el tiempo en velocidad a la espalda de los volantes y los defensores. Pero claro, un factor es el planteo del técnico y distinto es después los momentos de brillo de los jugadores. Y lo tuvo Vinicius. Tuvo una jugada, se la pasa a Bruno Guimaraes, que jugó igual que Casemiro muy mal el primer tiempo. Después Ancelotti lo cambia a la mitad a Casemiro para poner a Fabinho, que entró bien al partido. Agarra la pelota a Vinicius, un enganche, le pega al segundo palo, golazo. Porque Vinicius, su partido es 6 puntos. Si quieres dar una nota. O 6 puntos y medio. ¿Por qué? Porque tuvo muchas imprecisiones, groseras. Pero tuvo estos momentos de brillo, donde te hace un gol importante, porque quieras o no, lo vale, no hay que bajar el precio. Y al mismo tiempo, tuvo algunas acciones buenas él desde el individual que vos sabés que genera peligro. Pero fue irregular su partido, porque está bien, hizo un lindo gol, pero debería ser un partidazo distinto. Es diferente. Ahora bien, yo tampoco lo puedo liquidar a Vinicius, porque hay que ver el contexto. ¿Por qué a Vinicius le cuesta más el rendimiento en la selección de Brasil que, por ejemplo, en el Madrid, más allá de que sus últimas 2 temporadas no fueron las mejores? También porque el Madrid generó muchos problemas que lo perjudicaron a él en la posición en la cancha, porque antes de las últimas 2 temporadas Vinicius estaba siendo de los mejores del Madrid. ¿Pero por qué ha rendido más en club que en la selección? Porque en el club tiene una estructura que funciona mejor como equipo. El fútbol es un equipo y yo tampoco lo puedo liquidar a Vinicius tanto si Brasil no funciona como un equipo, evidentemente. Pero el tipo por lo menos demostró esos momentos de brillo de jerarquía, con todas las imprecisiones, porque no fue un partidazo. Pero también hay que entender cómo juega Brasil y es muy difícil brillar en este contexto de equipo. En cambio ves a Marruecos que presionaba mejor la salida de Brasil, que presionaba bien a los volantes, por eso robaba y salía, y Brasil tuvo que cometer muchas faltas tácticas, y mucho mejor parado en la cancha, evidentemente. Pero después de los primeros 25-30 minutos, donde Marruecos fue claramente mejor y estaba casi que para un segundo gol, un cachetazo, Brasil lo empata el partido, y ahí ya, evidentemente, empieza a crecer un Vinicius, un Paquetá que jugó lejos de los volantes, pero fue muy impreciso su encuentro. Rafinha que jugó muy incómodo, porque si bien es cierto que el Rafinha actual juega más por la izquierda en el Barça, ha jugado mucho por la derecha en el Leeds y en otros tramos de su carrera. Y se notó muy incómodo, no encontraba si jugar por derecha, por el centro, no encontró su posición en la cancha. Poco activo en la primera mitad, tuvo más activo en la segunda, con imprecisiones, pero un poco más presente en cuanto a moverse y tocar la pelota. En esa segunda mitad, los cambios provocaron que Brasil tenga un poco más de control, pero sin ser un gran partido colectivamente. Lo que pasa es que fue tan malo lo de los primeros 30 minutos, sobre todo el primer tiempo, fue tan horrible, que el segundo tiempo parece que, pero no, está lejos de ser un buen partido de Brasil. Lo que pasa es que, claro, la entrada de Danilo, el volante, después Danilo el defensor, el de Flamengo, pero sobre todo el Danilo el mediocampista, y después la entrada de Fabinho le dio un poco más de orden el manejo de pelota, Rafinha conectó más, Vinicius también. El futbolista Mateus Cunha generó un poco más de peligro y molestia para los defensores que Igor Thiago, pero sigue siendo un equipo muy flojo porque eran posesiones muy lentas sin generar mucho peligro, salvo algún desmarque diagonal de Vinicius y no mucho más, realmente. Porque Marruecos, con los cambios también extraño el técnico, ¿por qué sacaste a Brahim Díaz, que era de los mejores de la cancha, si no el mejor? Brahim Díaz con el partido que estaba haciendo está bien, en esos 20 minutos que jugó en la segunda mitad no estaba brillando, pero me llama la atención realmente lo que hizo el técnico, salvo que me digas por una cuestión física, de cansancio, pero ¿cómo lo vas a sacar a Brahim Díaz? Inexplicable. Y claro, Marruecos, al igual que lo hemos analizado, porque está el análisis de todos los equipos del Mundial previo justamente a este Mundial, Marruecos es un equipo que puede llevar iniciativa, manejar la pelota, pero no tiene ningún problema en ceder. Pero claro, entre ceder, se cierra bien, no le entra fácil, pero tantos minutos corriendo detrás de la pelota, los cambios que no vinieron bien, le costó muchísimo a Marruecos después sin pelota. Pero después de la pausa de hidratación, ahí volvió a tener un poco más de control en cuanto al manejo de tiempos de partido. Y ya en el tramo final, con los últimos cambios, Brasil ahí estuvo más cerca del área en alguna situación de Mateus Cunha, alguna galopada
alguno de sus laterales, estoy pensando. También Rafinha, que estuvo más conectado en cuanto a dar pases, no en precisiones, porque Rafinha estuvo muy flojo su partido, muy, muy flojo. Pero claro, lo voy a decir, un equipo que no juega bien, en donde falta más socios en la cancha. No es fácil destacar individualmente. Pero claro está que Brasil con esos cambios tuvo un poco de mejoría dentro de lo malo que fue su partido. Y Marruecos, después de hacer un gran primer tiempo donde era agresivo, presionando, recuperando, saliendo rápido, a la espalda de los volantes y defensa de Brasil, en la segunda mitad se quedó mucho. Y al retroceder tantos metros en la cancha, no es que fue un cerrojo, pero sí retrocedió varios metros. Por lo tanto, esos pases pinchados, esos pases largos, al ser más forzados, llegaba más cansado Saibar y llegaban más cansados los delanteros y perdían con mucha más facilidad los duelos. Porque justamente eran más forzados, porque ya Brasil presionó un poquito mejor. Por eso hay un contraste entre ambos equipos, entre un tiempo y el otro. Pero Marruecos demostró un poco más de fuerza a nivel colectivo. Lo que pasa es que no se gana solo con eso. Se gana las áreas con detalle, hay momentos psicológicos, individuales, y así fue este encuentro entre Brasil y Marruecos. Así que si querés opinar, si querés comentar respecto de cómo viste este Brasil 1, Marruecos 1, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.